y vamos a prestar atención a lo que el Señor nos quiere hablar. Y yo le puse como título, y muchas cosas las fueron mencionando, y eso es lo hermoso del Señor. A esto que quiero compartirles, le puse como título, va a quedar ahí arriba, el todo de Dios y el todo nuestro. Algo fueron hablando de todo darle al Señor, así que presta atención, porque hay una gran diferencia entre el todo de Dios y el todo nuestro. Hace 2 semanas más o menos me vino a la mente una palabra así suelta. Y la verdad que no conocía el significado, así que me puse a buscar, le compartí creo que a 2 hermanas, y una de ellas me dice, yo cuando el Señor me da una palabra así suelta, voy y le pregunto, y después el Señor me habla. Y después saca unas prédicas tremendas, ¿no? ¿Qué tal? Esas palabras sueltas que el Señor da. Así que yo hice lo mismo, tomo ejemplo. Y la palabra que a mí me vino decía sedonismo. Lo fui a buscar al diccionario y no existe, pero sí existe la palabra hedonismo. Ahí tenemos la definición, dice, es una actitud que tiene como principal fin el placer. Su origen es de la antigüedad griega. ¿Seguimos? Después te la paso. Dice, hubo 2 grupos en aquella época que creyeron en esta filosofía y fueron los cineraicos y los epicureos. Los cineraicos salieron de Arístico de Cirene. Ellos encontraban que el placer consistía en una forma sensorial, individual e inmediata. Y vamos a detenernos un minuto ahí, antes de pasar al otro. Tiene que ver con lo sensorial, ¿qué es? A ver, el gusto, el olfato, el tacto. Tiene que ver con estos sentidos, ¿sí? Todo lo que es sensorial, individual, por lo tanto me pertenece solo a mí y es algo rápido, según esta filosofía. La próxima. Dice, según Epicurea, la felicidad consiste en vivir en un estado de placer. Para ellos no era una sensación inmediata y pasajera, sino un estado estable, ¿sí? Una sensación inmediata y constante. Como tal, ningún placer podía ser bueno o malo, sino que lo equivocado podía estar en el medio empleado. O sea, ¿se entiende la definición? La vamos a explayar, pero tiene que ver con, no importa a quien dañe si eso a mí me causa placer. Y es un placer constante, 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 que todo me agrade, que todo me guste, que todo sea para mí. Lo único que ellos creen que puede llegar a estar mal el medio que use. Si maté a alguien para tener placer, puede ser que la filosofía esta dice está mal. Y esto tiene que ver con lo que el mundo cree y el sistema del mundo nos influye a través de todas las redes, a través del consumismo, de este placer inmediato. Hasta el rati ya, ¿cómo es, Cristian? ¿Cómo es el que trabaja? Pedido ya. Ya tiene que estar la comida en 5 minutos. Microondas para comer ya. Ya no nos podemos deleitar con la dulce espera. Yo me quiero poner de novio y tiene que ser ya. Yo quiero hacer mi voluntad y tiene que ser ya. Quiero unas zapatillas y tiene que ser ya. ¿No? Díganme si esta filosofía que fue hecha hace tantos años, creo que decía en el siglo XIX más o menos, no sigue estando hoy. El sistema en el mundo sigue trabajando de esta manera. Y lo triste de esto es que en la iglesia pasa lo mismo.
en el cuerpo, porque la iglesia somos nosotros, pasa exactamente lo mismo. Y esta palabra que me vino así, digo, wow, Señor, ¿cuánto nos querés hablar? Entonces me puse a investigar, después de todo esto que pudimos analizar. Si lo quieren, esto va a quedar ahí grabadito, después de lo pasamos, pero es para seguir meditando esa filosofía que creían estos griegos, que sabemos que de ahí viene todo, ¿no? ¿Quiénes salen de ahí? Los grandes pensadores. Todos ellos con su humana manera de pensar y dar a conocer lo que ellos creían. Bueno, después de todo este desarrollo, me fui a la palabra y el Señor me decía esto de este título, todo. Y tiene que ver con el todo de Dios y el todo nuestro, porque el todo de Dios es un todo que da, un todo que no piensa en sí mismo, sino que da. En cambio, nuestro todo, y lo hemos declarado tantas veces, si te tengo a ti, lo tengo todo, no siempre es el todo. Aun cuando decimos, yo te entrego todo, Señor. Decimos todo, pero eso que está ahí, no. ¿No? Puede ser que pase o me pasó a mí. Bueno, que el Señor revele. El Señor lo dio todo. Dios Padre dio a su Hijo, se despojó de esa dulce comunión que tenían, de estar juntos los tres, y envió a su Hijo. El Hijo vino a darnos esta vida eterna, y cuando se fue, nos dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, para que sea nuestra guía y consuelo. Dio todo. Romanos 3:23, vamos a leerlo juntos. Y el que se lo sabe de memoria, que lo diga bien fuerte. Es muy conocido cuando recién venimos, empezamos a estudiar la palabra. Dice, a ver quién se acuerda. Ajá, ¿qué dice Romanos? ¿Por cuánto? Fuerte. ¿Por cuánto? ¿Quiénes? ¿Quiénes son todos? Todos nosotros. No hay ningún... ¿Cómo? Romanos 3:23. 3:23. Dice, todos pecaron. Así que no hay nadie que pueda decir, ah, no, yo no. No, todos. Y en este todos estamos, decirle al que está al lado, todos. Todos. No hay nadie que no haya pecado. ¿Sí? Y por todos Él vino a dar su vida. Y ahí en 1 Timoteo, vamos a leer también, 1 Timoteo, capítulo 2. Del versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así como todos pecaron, hubo alguien que vino a morir por todos. Él quiere que todos seamos salvos. Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. No está en nosotros el determinar una condenación, sino dar a conocer la palabra para que todos sean salvos. En nosotros está a dar a conocer las buenas nuevas para que todos sean salvos. Vamos a leer, y esto me apasionó, ahí en Hechos capítulo 4, porque digo, Señor,
Siempre te decimos todo, pero ¿dónde hay historias que nos cuenten de cosas que podemos identificarnos haciendo a medias? Así que vamos a leer ahí en Hechos, capítulo 4. Los que han leído este libro cuenta lo que siguieron haciendo los discípulos. Y es un anhelo que tenemos con el pastor Marcelo de decir, qué lindo esto de vivir todos juntos, en comunidad, compartiendo todo, diciendo nadie tiene nada suyo propio, sino que es de todos. Y vamos a leerlo porque esto pasó y fue realmente de Dios en aquel tiempo. Y dice, ¿lo tienen todos? Hechos 4, capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. No les voy a decir que vendan su casa y traigan, porque no, nada que ver eso, ¿eh? No tiene nada que ver con eso, sino que, dice el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, quien era un levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta acá es el saber que todos estaban sabiendo la manera en que los apóstoles estaban trabajando para con todos, ¿no? Como que no podía decir, ay, nadie, yo no sabía, sino que aún este levita, que no era el levita que decía el pastor el otro día, sino que este levita era realmente un siervo del Señor, vino e hizo esto delante de todos. Así que, ¿podemos decir que alguien no sabía? Lo leemos hoy nosotros, pero ellos estaban todos los días ahí comiendo, charlando, compartiendo, como decir ahora nadie sabe que el baño lo arreglamos, que está más bonito. No, estamos viviendo todos y todos sabemos. Así que vamos a seguir con el capítulo que le sigue. El 5, capítulo 5. Dice, pero cierto hombre, Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trajeron solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremenda historia. Si tuviésemos un productor, alta película. Pero fue una realidad. Ananías, que sabía lo que los apóstoles estaban enseñando, ¿qué fue lo que hizo? Mintió. Porque Pedro le dice, si lo vendías, era tuyo. El precio lo ponías vos. ¿Quién te obligaba a traerlo? Era algo voluntario, no era una regla. Pero él permitió que su corazón se llenara de amor a otro Dios. Que la Biblia nos habla, su palabra, que no se puede amar a dos señores, al dinero o a Dios. ¿A quién estamos amando? Es lo que el Señor me preguntaba. ¿A quién queremos engañar? Porque esta también. Ellos intentaron engañar a los apóstoles, pero el Espíritu Santo, que saca a luz todas las cosas, sacó a luz esta mentira. Así que no hay nada que esté oculto que el Señor no lo saque a luz. Y lo hace ¿por qué? Porque nos ama. No porque nos quiera condenar, sino porque nos ama. Porque una vez le dijimos, Señor, yo te doy todo. Y todo para el Señor es todo. Y no solamente Él lo hizo, sino que se puso de acuerdo ¿con quién? Con su esposa. Y aún ahí estuvo la misericordia porque el apóstol le preguntó, ¿es verdad? Y esto también tiene que ver con nosotros. El Señor, Dios, nuestro Padre, es un Dios de oportunidades. Siempre nos va a dar la oportunidad de acercarnos a Él con corazón sincero, pedirle perdón, arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados. Este es el Dios que predicamos. Pedro le dice, ¿es verdad? ¿Y qué respondió ella? Le dijo que sí. Sí, es verdad, sí, cierto. Y ahí nomás, murieron los dos. Cayeron inmediatamente. Y yo hablaba con Marcelo, con el pastor, y le preguntaba, qué tremendo, y le pido al Señor que aún me revele porque estaban en el tiempo de la gracia. ¿Por qué no se le dijo, como Jesús le dijo a tantos, bueno, ve y arrepiéntete y no lo hagas más? Fue algo fulminante. No hubo oportunidad, porque quisieron mentirle al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros quizás no morimos físicamente, pero nuestro espíritu se va apagando de a poco. Ya no tenemos la pasión por su palabra, por meditar, por escuchar, por buscarle. Y de a poco nos vamos apagando al punto que me da lo mismo ir al culto, me da lo mismo escuchar la palabra de Dios, cantar, adorar, leer. Es tan fácil para el enemigo engañarnos, porque esto pasó porque su corazón se había alejado. Y lo dice el versículo, ¿por qué dejaste que entre a tu corazón? ¿Qué cosas están entrando a tu corazón? ¿Qué cosas están ocupando el lugar que le pertenece al Señor? Esta historia yo me la imagino siempre haciendo así, ¿no? Una película, después de haber visto The Chosen, todo se puede hacer película. Y yo realmente la imaginaba así. Y debe ser terrible esto de morir fulminado. El Señor vino a darnos vida
y vida en abundancia y conoce nuestras debilidades. Y nos ama y nos sostiene y nos espera con paciencia. Pero Él quiere redimirnos, quiere darnos libertad, quiere realmente que Él sea el todo en cada uno de nosotros. Muchas veces escuchamos y miramos lo que otros hacen, lo que otros tienen. Y es donde comenzamos a errar. Uy, si yo tuviese un buen auto, serviría al Señor con todo. Bueno, esa capaz que la usábamos más en la época nuestra. Si yo tuviese un título, si mi papá y mi mamá fuesen a la iglesia, sí. Y dejamos siempre a la espera este llamado. Este llamado, porque fuiste llamado, fuiste escogida, fuiste apartado para cosas grandes en Cristo Jesús. Y no se trata solamente de una prosperidad, se trata de una realidad, de vivir en esta santidad. Porque lo demás va a venir por añadidura. Él lo prometió. Buscamos su reino y Él va a añadir, pero va a ser una consecuencia. Cuando Jesús habla del todo, siempre es absoluto, porque su palabra es absoluta. Leíamos que por cuanto todos, dice, pecaron. Eso es absoluto. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo no hago. En algo errás. Por eso necesitamos de su Espíritu Santo. Por eso necesitamos de este consolador, de este guía que Él nos dejó. Para que no caminemos solos, para que no tomemos decisiones que nos puedan traer la muerte. Como le pasó a Ananías y Zafira. ¿A quién le estás consultando tus decisiones? ¿Con quién estás hablando antes de actuar? Tenemos un guía, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y esto tiene que ver con lo que leíamos al principio sobre el egoísmo. Ese placer que es mío y de nadie más. Y reina tristemente dentro del cuerpo de Cristo. Si a mí no me causa placer el ir el domingo al culto, no voy a ir. A visitar a un hermano, no voy a ir. A trabajar por la mañana, no voy a ir. Estemos atentos, porque esto es muy sutil. Ese placer que me lleva a mucho más sin mirar a quién estoy dañando. Tenemos que cuidarnos con lo que hablamos, con lo que vemos, con quienes nos juntamos. Porque quizás no me daño yo, pero sí daño mi entorno. Sí daño la iglesia, la amada del Señor Jesús. Dice, todo me es lícito, todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna cosa. ¿Qué es lo que hoy está dominando tu mente y corazón? ¿Tus placeres? ¿Tus deleites? Nuestro todo para con Dios siempre está condicionado a lo que yo quiero darle. ¿Es así o no? Podemos llegar a decir, sí, Señor, todo, pero no sé, llovió y no voy ni a palo a la reunión. Así que no era todo. ¿Hay qué? Hay barro, ¿no? No era el todo. Me cayó gente en casa justo cuando estaba por ir a la reunión. ¿Y qué hago? Y me quedo a atenderlo. Pero si dijiste todo, todo tiene que ser todo. ¿Por qué? Cuando entendamos esta realidad,
vamos a estar preparados para los tiempos que estamos viviendo y van a venir. ¿Sabes que hay una característica en la palabra del Señor que nos advierte de cómo van a ser estos tiempos? Y vamos a leer ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Desde el versículo 2. ¿Quién lo tiene? ¿Lo querés leer fuerte? Del 2, capítulo 3, del versículo 2. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán cartenciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, limpios, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Hasta ahí. ¿Se escuchó? ¿Cómo van a ser? ¿O cómo podemos llegar a ser? Porque nadie está libre. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tremenda característica, tremenda señal que el Señor nos deja para estar atentos. Cada uno de nosotros cuidándonos, porque Él no nos juzga, Él nos condena, Él nos quiere salvar. Y para eso tenemos que estar en medio del cuerpo, quien nos enseña a poder caminar hacia Cristo, dejando estos rudimentos que son de la carne. Y hace 2 días escuché, no sé si lo han escuchado ustedes, el caso de Jeremías Monzón en Santa Fe. Un joven de 15 años que estaba de novio con una chica de 16. La chica lo invita a salir, se encuentran en un lugar apartado de la ciudad y ella con 2 amigos más lo mataron. 28 no son todas puñaladas, sino que usaron cuchillo y un destornillador. Decime si no están dentro de esta lista. Sin afecto natural. ¿No pensás? Y uno dice, ¿tienen demonio? Puede ser, sí, influenciados. Pero también el enemigo en su astucia te cauteriza. Uno comienza a ya no sentir el repudio cuando en una propaganda es algo fuerte. Mataron a alguien en una película, sangre por todos lados, y ya no te afecta. Y sabes que vas perdiendo el afecto natural, la sensibilidad. Y dice el último versículo, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué cosa estás amando más? Que el Espíritu Santo nos revele. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como diciendo, ni te juntes, ni estés, sé sabio. Esta es una lista, porque es lo que se vive sin Dios. Pero nosotros que hemos conocido la verdad, hemos conocido el amor, nos compartía Jeremías de ese amor
que Dios tiene para con nosotros es el amor que tenemos que buscar día a día, de ser amadores de Dios más que de los deleites. Vamos a leer ahí en Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Versículo 29. Es lo que Jesús nos dijo. Pensá así, que Jesús te está hablando, que Jesús te está diciendo esto. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero ese amar no tiene que ver con amar lo que la persona me puede dar o esperar que la persona sea como yo quiero que sea o que la iglesia actúe como yo espero que sea. Es un amor que se da, es un amor que no busca lo suyo, es un amor que no es egoísta. Cuando creas que estás demandando de la otra persona que tenés al lado, del hermano de la iglesia, que no actúa como vos esperás, pensate, porque es un amor egoísta. Y tiene que ver más con el egoísmo que con el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. El Señor nos habla de este amor que es puro, que es verdadero, que no está condicionado. No está condicionado si hiciste las cosas bien. Él te ama. No está condicionado a cuánto tiempo orás, aunque Él te espera todos los días. Él te ama. Él nos ama. Es un amor que está balanceado y no es egoísta. Porque lo vimos desde el principio. Dios Padre se despojó, envió a su Hijo vino, murió por nuestros pecados, subió al cielo, nos está esperando, dejó al Espíritu Santo y todo lo hizo porque nos ama. No importa cómo hayamos venido, lo que importa es lo que vamos aprendiendo a dejar por amor a Él. Por amor a Él. Y a mí me apasiona el saber que Jesús oró por cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabían que Jesús oró por vos? Si no lo sabías, hoy lo vamos a leer. Más allá de ese amor, el cual Él se despojó para traernos vida y vida en abundancia, y no significa bienestar, sino vida eterna. Cambiemos el chip de creer que porque estoy en Cristo todas las cosas me tienen que ir bien. Puede ser, pero no es lo que el Señor nos dijo. Dijo que en el mundo tendréis, ¿qué hay a ver? Pero confiad, yo he vencido. Y si estás pasando una aflicción, dale gloria a Dios. Porque ya Él venció. Y si hay algo que todavía no podés dejar, pedile, quiero ser libre. Y prepárate para una eternidad. Prepárate día a día para ese día cuando Él venga. Porque eso va a suceder pronto. Vamos a leer ahí en Juan, capítulo 17.
Juan capítulo 17. Versículo 18. Vamos a leer el 17 también. Jesús, orando por vos, orando por mí y por los que van a venir. Gloria a Dios, ¿qué tal? Y por los que van a venir. Amén. ¿Crees que muchos más? Y no es que van a venir a la iglesia, van a venir al arrepentimiento, a conocer del Señor. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hay una gloria que el Señor nos dio. Y si dice que la dio, ya está. Y es para que seamos uno. Y eso es lo hermoso de estar en Cristo, porque ese uno que tenés al lado es totalmente diferente. Ni siquiera piensa igual que vos. Pero la gracia que dice el Padre, que dice Jesucristo mismo, al hacer esta oración, es lo que nos lleva a ser uno. Un solo cuerpo, una familia, una sola fe. ¿Vamos a pensar igual? No. ¿Vamos a estar en desacuerdos? Sí. Pero tenemos un mediador, el Espíritu Santo de Dios, que nos hace ser uno en casa, en la iglesia, con nuestros pares en la fe, no con el mundo. Con el mundo no tengo que ser uno. Con los que no conocen del Señor, no tengo que ser uno. Debo orar por ellos. Debemos pedirle al Señor, así como Jesús pidió por nosotros. Pero nosotros como familia en la fe, como esa amada que el Señor va a venir a buscar, tenemos que ser uno. Decirle que tenés al lado, tenemos que ser uno. Al que tenés enfrente, tenemos que ser uno. Esta gloria no la tenemos que buscar. No es que si entras en oración, entras en ayuno, va a venir la gloria. Porque en este versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No busquemos más la unidad. Seamos unidad. Y no es uniformidad. No es que nos vamos a vestir todos iguales, que nos vamos a cortar todo el pelo igual, que vamos a hablar todo igual. No. Justamente en la diferencia está la riqueza. Porque yo aprendo de mi hermano. Aprendo a menguar, aprendo a pensar diferente, pero aprendo. Pero eso también tiene que ver con mi corazón, con mi disposición. Si aún nosotros como autoridad por este tiempo, en este lugar, no estamos dispuestos a aprender de ustedes, esto no va a prosperar. Si no estamos dispuestos a servirles, esto no va a prosperar. Y sobre todo, si no estamos de acuerdo y hablamos mal unos de otros, ¿saben lo que hacemos? Retardar la venida. Porque hasta que no seamos uno, el Señor no va a venir. Y qué triste sería que el Señor te diga,
porque vos no hiciste lo que tenías que hacer, yo no podía ir. Porque vos no te podías bajar del nivel espiritual y esperar a tu hermano como yo les enseñé, yo tenía que seguir esperando. Que no nos pase. Que el Señor Jesús nos vea y diga, este también puedo decir que fue amado, porque Él amó como yo le amé. Amó a su prójimo como a Él mismo. Hizo lo que yo les encomendé. Tenemos que dejar de mirar lo que el mundo mira y mirar la cruz de Cristo para que muchos más conozcan de Él. Estar atentos a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, que el Señor las ha puesto, sí, pero tenemos que aprender a gobernarlas en el nombre de Jesús. No tenemos que dejarnos encantar por los deleites, por los placeres de este mundo. Tenemos que deleitarnos, como decimos en la alabanza, que nuestra plenitud sea Señor Jesús. Si todavía no lo has alcanzado y esta palabra llega a tu corazón, hoy es el día. No digo que no va a haber otro día, porque el Señor lo que empieza lo termina. Va a depender de nosotros. Pero comenzá. Y ruego al Espíritu Santo de Dios que ministre tu mente, tu corazón, que tu espíritu se alinee al Espíritu Santo de Dios. Porque familia, el Señor quiere venir a buscarnos. Y no podemos ser nosotros los que retarden esa venida. Tenemos que prepararnos día a día, cada mañana, despertarnos y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que todavía no te entregué para decir que vos sos mi todo? Para que mi todo sea absoluto. Puede ser falta de perdón. Puede ser no tener una identidad declarada en Cristo. Puede ser el soltar a alguien que me hizo mal, la amargura que tengo guardada, el rencor, el esperar que el otro sea como yo quiero que sea, como yo pienso que debe ser. Todos sabemos que nuestra huella digital es única, ¿no? No hay una igual. Así nos hizo el Señor, totalmente diferentes. Pero cuando aprendemos a amar como Él nos ama, su gloria se manifiesta. Se manifiesta. Y cuando estamos juntos, el Señor, en medio nuestro, obra con poder y milagro. Y muchos más van a conocer porque seremos una iglesia que es un solo cuerpo. Que si decimos miércoles de oración, vamos a orar todos. En el tiempo que tengas. Decimos vamos a ayunar, vamos a ayunar. Hay que ir a visitar, vamos a ir a visitar. Hay que trabajar, limpiar la iglesia, vamos a limpiar la iglesia. Vamos a servir en la casa de un hermano que quizás no puede salir ni siquiera a hacer los mandados. Vamos a hacerlo como iglesia, como cuerpo. Vamos a hacer el esfuerzo de venirnos de Malvinas, de Villa Lisa, de Gorina. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo. Porque por Él lo damos todo. Que nuestro todo sea todo. ¿Qué les parece si oramos? Y si el Espíritu Santo de Dios te está mostrando, hablamos con Él. Y sé libre en esta noche en el nombre de Jesús. Porque el Señor tiene mucho más para derramar sobre nuestras vidas. Y no depende de Él. Porque Él ya lo dijo, así como oró
con esta gracia que ya fue dada. Depende de nosotros, de ir a buscar esa bendición. Así que te invito a que cierres tus ojos, que puedas hablar vos con el Señor.